Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en Coelet, en Eclesiastés. Vamos a estudiar hoy 2 capítulos más, el capítulo 8 y capítulo 9, en los estudios sistemáticos que el Eterno está permitiendo de Sefer Coelet, Megilat Coelet, mejor dicho, el rollo de Eclesiastés. Vamos a dar lectura del primer capítulo, es decir, el capítulo 8, y le invito también a tomar nota de todo lo que vamos a estar compartiendo en las escrituras. Inicia nuestro capítulo 8, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Elohim. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñaría al hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar fueron luego en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es, por cuanto no se luego sentencia mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está puesto para hacer. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no tiene delante la presencia de Elohim. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, el hombre bien bajo, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de trabajo los días de su vida, que Elohim le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a día y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todo Elohim, que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre, buscarla, no la halla. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Palabra del Eterno. Este capítulo 8 iniciamos, en primer lugar, el respeto, si quieren notarlo, sobre el rey. ¿Sí? Tanto los reyes tienen que ser muy respetados. Así es uno de los consejos que da Jajam Shlomo, como también podríamos llamarle Shlomo Amelech, el rey Salomón. Es necesario tener en cuenta, dice Shlomo Amelech, la provisión del Todopoderoso. Es decir, que el Todopoderoso todo lo ve, ¿sí? Y Él es el que maneja, el que gobierna el mundo. Dice que el verso 12, que ya mejor a los buenos en la adversidad que a los hijos en su prosperidad. Claro. Dice este capítulo 8 que las obras de Yahweh son inescrutables. La pregunta que inicia el verso 1, que dice Mi ejaham, ¿quién como el sabio? En el comparativo, hay un comparativo en el hebreo. Es interesante porque también en muchas versiones antiguas se puede leer es sabio. ¿Sí? ¿Quién es sabio?
El sabio, claro, Jajam, Shlomo, sabía superior a todas las demás posesiones, dice él. ¿Quién como el que sabe? Es la segunda pregunta. ¿Quién la pregunta? ¿Quién como el sabio? ¿O quién es el sabio? Y la segunda, ¿quién como el que sabe? El verdadero sabio, nos dice la Biblia, sabe cómo integrar las experiencias de la vida. ¿Sí? Daniel, ¿sí? Daniel Tzadik, el justo Daniel, fue un hombre. Quiero que lo veamos. ¿Sí? Acompáñeme, Daniel, capítulo 5. Vamos a leer esta porción desde el verso al 9. Dice así: la reina por las partes del rey y de su banquete y rey dio siempre: no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual el espíritu de los dioses santos y Elías de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsatzar. Llámese pues ahora a Daniel, él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante, dijo el rey a Daniel: tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la intención del asunto de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Puede usted seguir leyendo hasta el versículo 29, ¿sí? Donde el relato nos muestra cómo, decíamos, las experiencias de vida son las que verdaderamente, en la pregunta del versículo, que el verdadero sabio puede interpretar, ¿sí? Claro, ellos no, hay muchas cosas que no conocían de Daniel. Sin embargo, el Todopoderoso, el Altísimo, dicen los versículos que siguen, estaba con Daniel acompañándolo. Es decir, que él fue un canal de bendición. Y vemos también en 1 Corintios 2:15 a Shaul fue un ejemplo también. Johan, ¿sí? Juan en 1 de Juan 2:27. En fin, destacan muchas personas, muchos hombres justos de su misma vida y su testimonio. Claro, la raíz aramea, que se tradujo como declaración o explicación, habíamos dicho, estudiamos Daniel, se encuentra 31 veces en el libro de Daniel, ¿sí? Explicación, claro, otros dicen interpretación. ¿Qué más? Declaración, declárame o interprétame. Volvemos al capítulo, vamos a leer el versículo, estamos en el verso 1, ¿sí? Verso 1 dice en la segunda pregunta: ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. La sabiduría del hombre, que vamos a quedarnos, ilumina su rostro. Claro, acá está diciendo que la sabiduría se refleja en el rostro, verdaderamente en la de un sabio. Les voy a dar unas citas, por ejemplo, Job 29:24, número 6:25 y el Salmo 4, verso 6. ¿Sí? Se lo dejo de tarea para que usted vaya anotando, estudio. Y es interesante que en este mismo pasuk, estudiamos de Coelet, habla de la tosquedad. Y es la palabra os, ¿sí? La palabra tosquedad, que os en realidad la traducimos fuerza, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la fuerza con la tosquedad? En realidad el texto hebreo, el hebreo bíblico, nos habla de dureza. Por eso pone la palabra fuerza, pero está hablando de la dureza, de la tosquedad. Y a su vez de la terquedad, ¿sí? Porque se describe un rostro que carece de cultura, carece de civilidad, carece de muchas cosas. Se mudará, dice, el semblante cambiará, ¿sí? Se mudará, cambiará. En primer lugar, este versículo está exaltando que el Todopoderoso es quien realmente da la bendición. El don de hoy, la gracia del Eterno, es la que transforma primero el corazón y después se refleja en el rostro, ¿sí?
Eso que el Eterno da es algo que viene desde adentro, no desde afuera. Lo de afuera es apariencia, pero el Eterno, lo que viene desde dentro, desde el alma de la persona, eso la formación eterno hace, comenta el versículo. Dice nuestro verso 2 en el estudio: te aconsejo que guardes el mandamiento, la palabra del Elohim. Te aconsejo, dice. De muchas versiones traducen imperativo, no dicen te aconsejo, sino dicen el imperativo. Guarda el mandamiento del rey, no te aconsejo o te sugiero. Directamente dice guarda el mandamiento del rey. ¿Sí? Y esto va más en armonía con el contexto de lo que está diciendo. El mandamiento en el hebreo, este texto, dice Melech Shemor. La palabra pi significa boca. O sea que no está hablando del mandamiento, está hablando de lo que sale de la boca del rey. ¿Sí? Lo que dice el rey. Y es interesante porque está hablando en un sentido figurado. Está diciendo cualquier verbal o escrita que gente. ¿Sí? Y se emplea también en 17.1, si quieren anotarlo, Éxodo 38.21, Números 3.39, ¿sí? Números 10.13. El mandamiento del rey, o la orden del rey, si usted lo quiere poner de esa manera, y también el juramento de Elohim. Dos cosas. Claro, en la antigüedad se consideraba al rey como el ungido. Hace que los reyes eran puestos por Yahweh, por Elohim. Y cuando el hombre empezó a levantar reyes, es donde empezó a venir el problema. Donde vino la hecatombe, ¿sí? En el pueblo de Israel. Claro, ungido por Yahweh, antiguamente tomaban cuernos con aceite y los ungían. De ahí viene la palabra ungir, que es y eran señalados por Yahweh para gobernar. Obligación de gobernar, y tenían que hacerlo como el Eterno es. Entonces la palabra juramento se refiere al que se refería en obediencia al rey y se pronunciaba el Shem, nombre de Yahweh, del Todopoderoso. Anótese si quiere investigar sobre esto. Segunda de Crónicas 36, Ezequiel 17, verso 13 al 19. Para la enseñanza de Saúl respecto a la conciencia, allí en Romanos 13, déjenme leérselo, 13, versículo 5, que dice de la siguiente manera: por lo cual es necesario estarles sujetos, no por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sométase toda persona, dijo por ahí Sheliach Shaul, a las autoridades. ¿Sí? Sométase a las autoridades. Respecto a la conciencia, dice Romanos 13:5. Afirma el verso 3, ¿sí? Aquí estamos, y es uno de los tejos, tenemos dos. Uno es Altibael y el otro es Altamot. Vamos a estudiar el primero. Dice Altipanav Telech, ¿sí? Estoy en el verso 3 del 8. No te apresures a irte de su presencia. Es que no te van apresuradamente, está diciendo, de su presencia. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, sabemos que el rey ejercía poder absoluto, ¿sí? Poder absoluto. Y tenía que retirarse o retirar su lealtad precipitada y retirar su servicio. El poder absoluto del monarca, nos dice historia en la antigüedad, con frecuencia lo hacía de una manera irrazonable, muchas veces era una como dictadura, ¿sí? Así escrito también en muchos comentarios de los libros de las crónicas de los reyes, por lo cual su siervo quería conservar y sobre todas las cosas el dominio propio delante de ellos. Dice la segunda parte de Zuk, Altamod Bedabar Kolasher y Aspots, ¿sí? La cual no te va a superar de manera apresurada. Dice el Zoe, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. No persistas en cosas Altamod, ¿sí? No pares Bedabar en asuntos que son malos. Te mantengas parado, firme en asuntos que son malos. ¿Qué tiene que ver el inciso B con el inciso A de nuestro ciclo? Tenemos que entender la respuesta hasta el final. Dice, él hace todo lo que quiere. Tiene razón, pero el poder del rey era supremo. ¿Sí? De ahí que fuera sabio no oponérsele innecesariamente al rey. Eso es uno de los consejos que da aquí Jajam Shlomo. ¿Qué haces? Dice nuestro verso 4. ¿Qué está haciendo? ¿Quién podrá decirle eso? ¿Quién podrá hacer ese tipo de afirmación?
Es la misma expresión que usa el texto bíblico en relación con Elohim en Job 9:12, Isaías 45:9. Cuestionar el obrar del Eterno, prohibido. Job 34:18 y anótese Daniel 20. Dice nuestro verso 5, Shomer mitzvah lo yedad abba, etu mishpat yedad leb jajam. Shomer mishpat, o el que el precepto o el mito no experimentará ningún tipo de mal. Razón del cierne el tiempo y qué más y el juicio. ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestro verso 2. El término que emplea aquí Shomó es ese que suele usar de mandamientos de Yahweh, los mishpat. La palabra hebrea que significa boca, que estudiamos en nuestro verso 2, en realidad tiene que ver con una orden verbal, o puede ser escrita también. No experimentará ningún tipo de mal. Una sumisión racional, inteligente a los preceptos, guarda la ciudad, guarda a la gente. Puede disfrutar de seguridad, puede disfrutar de paz, y eso está escrito en el Deuteronomio. ¿Sí? No solamente en Olam Hazé, sino en Olam Abba. No solamente en este mundo pasajero, sino en el mundo venidero. El tiempo y el juicio, anótelo, el tiempo y el juicio. Tenemos que ver que el corazón sabio, que es uno de los puntos que toca este versículo, vale decir su mente. Sí, acuérdense que cuando decimos el corazón es la mente, en la cultura hebrea, eso lo hemos estudiado en Proverbios, pero lo repetimos para aquellos que se unen al estudio de Goelet. Discierne el tiempo de hablar y de callar. ¿Sí? Discierne el tiempo adecuado de hablar y de callar. El sabio conoce los métodos, conoce los procedimientos correctos, los acata y los sigue. ¿Sí? Reconoce las oportunidades y las aprovecha cuando se le presentan. El sabio dice, verso 6 en el estudio, ¿sí? Sobre él también se puede traducir. Fíjense en nuestro verso 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Todo lo que quisieras. Claro, la raíz del verbo hebreo significa deleitarse en. Te analiza las raíces. Y como sustantivo, bueno, los sustantivos se derivan de los verbos, sería deleite, ¿qué más? Deseo, placer. Significa que hay tiempo y procedimiento para todo que es deseable. Eso está diciendo el versículo. El ra no literalmente es el mal. Muchas veces lo podemos como la dificultad. La dificultad no es bueno. Tal vez la dificultad, viéndolo con una mente positiva, dificultad a forjar para sacar lo mejor de ti. Pero te va la dificultad como algo malo, como un boquesh, como un estorbo. ¿Sí? Todo tiene que ser de una manera cuidadosa, dice el versículo. El verso 7 dice, pues no sabe lo que ha de ser, el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Quién nos puede decir las cosas? Por más que investiguemos, por más que hagamos tantos estudios, analicemos, conjeturas, no, nadie puede enseñar eso. Y esto hace que volvamos y pisemos tierra y vivamos la realidad y dejemos de estar en muchas cosas que nada. El cuándo, dice el verso 7. Anótese eso, que eso es un asunto muy importante en el ser humano. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá esto? Una de las limitaciones humanas que causa una gran parte de nuestras ansiedades es que no podemos predecir qué nos sobrevendrá. ¿Sí? Entonces, Isaías, y vamos a leerlo, es un pasuk muy interesante. Isaías 47, versículo 13. Repito, Isaías, capítulo 47. Usted tiene un cuadernito, vaya anotando todos estos versículos, porque luego uno se olvida y retenemos la idea, pero no nos acordamos dónde estaba. Dice el capítulo 47, 13: ya salgan tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Esto es lo que muchas veces el ser humano hace, su desesperación, y perdónenme la expresión, en su ignorancia también,
Es el verso 8, en nuestro estudio, 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. ¿Qué está diciendo acá? En primer lugar, retener el espíritu tiene que ver con conocemos, ¿sí? El espíritu es la vida. La vida, este versículo en mis palabras, va a acabar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Tenemos la vida comprada? No tenemos la vida comprada. Job 21, 17 y 18, 44, verso 14 y 15. Estos versos están muy interesantes. No hay armas en esta guerra, no tiene ningún sentido. No hay excepción, en la otra versión dice, no hay excepción en esta guerra. Así como los mercenarios no podían conseguir una licencia para ausentarse en su deber durante la batalla, tampoco el ser humano puede escapar de la muerte cuando le venga. Todo esto he visto, dijo Salomón, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre a mal suyo, dice. ¿Sí? Todo esto, es decir, que se puso, podríamos decir, muchas visiones de lo que vio, de lo que observó, por suyo. Bueno, el mal, estamos hablando del mal a sí mismo, no el mal al prójimo, hago la aclaración. El mal de uno mismo, no el mal, hacer el mal al prójimo. Porque acá dice se enseñorea del hombre para mal, es decir, de uno mismo. Hacemos la aclaración. Pero desde todo, el que hace mal a su prójimo, si lo queremos dar vuelta, se destruye uno mismo. ¿Sí? Si usted lo ve desde el punto de vista que le hizo al principio, o al revés, es lo mismo. Hacer mal al prójimo es hacerse uno mismo. Dice el verso 10, he visto a los inicuos sepultados con honra, más los que frecuentaban el lugar fueron luego puestos en el olvido de la ciudad, donde habían actuado con rectitud. ¿Cuántos profetas, varones, sadikim, justos, rectos, que hablaron la palabra de Yahweh en la antigüedad y fueron puestos en el olvido? Es decir, que la gente no los tuvo en la memoria. Es por eso que mucho pueblo de Israel se acostumbra a decir Zichrono Belibrajá, de bendita memoria, es decir, que su memoria no sea olvidada. Justamente por esto que comenta el Pasuk, ¿no? Lugar santo, tenemos que aclarar que se refiere al santuario, 7, verso 6. Claro, algunos inconversos, impíos, sugiere este versículo, cumplen con ritos externos muchas veces, ¿sí? Y cuando mueren se celebran costosos funerales en memoria de las personas y dicen fue una persona buena, pero en realidad fue todo externo. Por eso dice acá en el verso 10, impíos que frecuentaban los inicuos fueron sepultados con honra, y aquellos que realmente cumplieron con el perdón fueron puestos en el olvido. Todo esto es vanidad, dice Jajam Shlomo. Por cuando se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Qué tremendo, ¿no? El verso 11 dice luego, ¿sí? No dice al instante. O sea, la misma idea errónea, dice el verso, que va por los impíos, de que no tendrá que dar cuenta de estos. Eso aparece en el Salmo 10, 6, el Salmo 121, que está arriba, todo el Salmo 50. Y vamos a comparar con Isaías 26, 10 y Segunda de Pedro 4. ¿Sí? Recuerden que es un estudio temático y usted va anotando, ¿sí? Y usted es una persona que sigue estudiando, sigue comparando. Imagínate todos estos versículos, es demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a dar de una manera más práctica nuestro estudio y vamos tomando nota. ¿Amén? No tiene sentido que estudiemos de esta manera. Dice la sentencia, dice este verso 11, y es la palabra pitgam. Pitgam. En las traducciones parece como decreto o edicto, ¿sí? Tiene que ver con una versa, que de hecho la estudiamos en otros libros también. ¿Sí? Anótese 26, 10, bueno, ya se lo dimos, y anótese Esther 1:20. Ahí se traduce como decreto. En porciones arameas, como en Esdras y Daniel, esa palabra se traduce de muchas formas. Se traduce como carta, se traduce como asunto, palabra, pero también en algunas porciones aparece como respuesta. ¿Sí? Que es una respuesta que da. Dice, está en ellos dispuesto. Vamos a ver el Salmo 73, 8.
73, 8. Y vamos a leer hasta el verso 11. Dice así: Semón y hablan con maldad, hacer violencia, hablan con altanería. Pone su boca al cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Elohim hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Elohim? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿Sí? ¿Cómo sé todo esto? ¿Cómo se entera? Dice otra versión. Las palabras de Mashiach acerca del hombre son muy similares en capítulo 15, versículo 17, se lo dejo de tarea. ¿Sí? Estamos en el capítulo 8, verso 11 de Coelet, para que usted siga la lectura. Y pasamos a nuestro verso 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim, los que temen ante su presencia. ¿Sí? 100 veces. O sea, está hablando de que con frecuencia el pecador hace lo malo y para el castigo correspondiente a sus faltas. Proverbio 17:10. Sin embargo, prolongar los días es una palabra añadida. Días. Algunos se sienten molestos por una aparente del juicio, ¿sí? De los impíos, Malaquías 2:17. Sin embargo, cuando el Kadosh Baruj Hu lo cree oportuno, recibe su castigo, dice Isaías 3:11 y Mateo 16:25. ¿Sí? Y tenemos que entender y someternos a la voluntad del Todopoderoso. La palabra está dando respuesta a este comportamiento. Les irá bien, dice el Pasuk. Todo irá bien para los que temen a Yahweh. 11. Y como dijimos, Isaías 3:10 y Malaquías 3:16, en contraste a lo que comentábamos siempre. Les irá bien, les irá con bendición, dice, con vitación, con confianza a los que temen y esperan en Yahweh. Dice nuestro verso 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Elohim. Aquí está comparándonos con el anterior. Podemos anotar Job 20, verso 4, y Job 22, verso 15 y 16. ¿Sí? Dice, bueno, ya habíamos comentado, creo que fue la semana pasada, sobre la sombra. ¿Sí? Habíamos comentado incluso la enseñanza que teníamos del salmista en el Salmo 102, 11 y el Salmo 109, 23. Son como sombra. Verso 14, capítulo 8 de Coelet, verso 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quien sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, también es vanidad. Esto es vanidad bien. Esto es más vanidad, dice acciones. ¿Sí? Como que él va sumando, como que es una cuenta y va sumando. Yeshebel asher nasa el ares, ayer y de quien shemagia aleh que masea reshaim. Como si estuvieran actuando como malvados. Y es reshaim shemagia aleh que masea sadikim. Y aquí va dos como si se comportaran con sadikim, con justos. Qué tremendo. Ki im lechol shtot elishmoa beuli benu. La unidad de esto, ¿cuál es? Dice Hagan Shlomo. Preguntamos a percepción que declaran los versos 12 y 13. A Hagan Shlomo, a Salomón, le angustiaban algunas paradojas aparentemente insólitas. Justos, un hebreo tikim, que viene de tzedek, de algo recto, aplicado en la justicia. Sugiere hombres que practican rectitud. Sin embargo, Job tuvo el mismo conflicto que Hagan Shlomo en Job 9:22. Anote Ezequiel 21, 3 al 4 también, forzar nuestro estudio. Y en cuanto a los Reshaim, ¿quiénes son los Reshaim? Son los malvados, los impíos, los inicuos, hay muchos sismos. Job 21:7, Salmo 73:3. Dice Hagan Shlomo, en otras palabras, que no deberíamos permitir que las injusticias que muchas veces suceden en esta vida debiliten nuestra fe en la forma en que Elohim procede. Porque entonces ya no es fe si queremos actuar nosotros, o si creemos que Elohim tiene que actuar como nosotros queremos conveniente. Dice el verso 15 de nuestro estudio: por tanto, ello la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Elohim le concede debajo
del sol. Tahat Hashemesh, otra vez. Es interesante porque aparece a veces esa expresión Shemesh, debajo del sol. Porque este libro en realidad que nos está trayendo es recordarnos, es decir, constantemente repetirnos que no debemos de olvidarnos que estamos en este mundo y en este plano físico, ¿sí? Debajo del sol, dice. En esta tierra, eso lo está diciendo. Otro ejemplo más. Alegría, dice Jajam Shlomo, sinónimo de vivir para el placer. ¿Por qué dice coma y beba? Se refiere diciendo. Y las actividades que aquí se presentan no son malas en sí, no hablando en un sentido malo. El Eterno, bendito sea su nombre, dio al hombre la fama de comer, de beber, de disfrutar las cosas buenas que ofrece la vida. Bendito sea Él por ello. Pero no obstante, Salomón quiere decir que por causa de el dominio propio y el control del delito aparentemente no había proporcionado ninguna recompensa. Llegó a pensar Jajam Shlomo que era mejor vivir para satisfacer los sentidos y cosas materiales. Por eso Jajam Shlomo, si estudiamos la historia de este hombre, él pasó por todo y experimentó, no diría todo, pero muchas cosas, y como comentábamos cuando iniciamos este libro, claro, Shir Hashirim es el libro del enamoramiento, del placer, del romance, del amor, pero vemos la etapa de la sabiduría y del pensar en Mishlei, y finalmente la conclusión de un anciano lleno de días, lleno de experiencias, lleno de vivencias, escribe Kohelet. Y llega a un resumen, que todo ello es vanidad. Pero estamos hablando de un varón que experimentó, que vivió muchas situaciones, y claro, y fue tocado por la mano del Eterno en cuanto a todo lo que recibió. Habíamos en el capítulo 3, primero de Reyes, que no solamente sabía, sino que él recibió de todo. Y eso fue lo que fue en él tomó para llegar a esta conclusión. Claro, él no va a dar muchos temas que toca Kohelet puntualmente, sino no podría tocar esos temas. Sin embargo, es uno de los puntos que vemos en este resumen, podríamos decir, de la vida de Salomón. Dice el verso 16: yo pues de mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día en sus ojos, como que diciendo que no tiene más. Dice el verso 17: y esto todas las obras de Elohim, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscarla, no la. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Aquí eso está poniendo en ridículo al sabio, ¿sí? Jajam Shlomo, y miremos claramente lo que está diciendo, porque está hablando de alguien que dice, pero que no logra. El sabio puede decir, conocer, pero tampoco puede alcanzar, dice. O sea que entra en lo mismo. Las obras de Elohim se refiere, nuestro verso 17, el propósito eterno y la forma en que Él trata con los hombres, el ser humano. Romanos 11, 33 al 36, se lo doy de tarea, y Job 11, versos 7 y 8. Claro, el sabio, Jajam, como dice el hebreo, nos dice que, claro, cada individuo tiene el privilegio de estudiar las obras de la creación de Elohim, su palabra revelada, su palabra escrita, pero debe abstenerse de querer ser sabio en su propia opinión, dice 26.5, y de creer que es capaz de comprender las profundidades del Todopoderoso. Llegar a ese es absurdo. Job 11, verso 7. La actitud correcta, dice Jajam Shlomo, del hombre delante de Elohim se presenta, ¿sí?, en que esté sumiso, sujeto, que no siempre esté tratando de alcanzar puntos que son imposibles. Porque si no, podríamos ir al ilógico de pensar que el hombre puede llegar a ser como Elohim. Eso es imposible. Sin embargo, aquellos, dice Apocalipsis 15, versos 3 y 4, aquellos fueron redimidos. El cuadro, ¿no?, que presenta Yohanan es de aquellos que esperaron y que aguardaron pacientemente en el Todopoderoso, ¿sí? Es decir, que se sujetaron a lo que el Eterno estableció.
Vamos al capítulo 9, esa lectura, ciertamente son a todas estas cosas para declarar todo esto, que los sabios y sus obras están en la mano de Elohim. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace. El mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su envidia fenecerá. Jamás tendrán par todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Elohim. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un vento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer según tus fuerzas, porque en el Shelah donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Me volví debajo del sol, que ni es de los ligeros de carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, la Asiria, y levanta contra ella grandes baluartes. Haya en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y escuchadas sus palabras. Las palabras escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre necios. Mejor sabiduría las armas de guerra. Un pecador destruye muy bien, dice el capítulo 9, versículo 18. Vamos a analizar este capítulo 9 y seguir avanzando en nuestro estudio sistemático. Claro, este capítulo está comparando, podemos ver una comparación constante, ¿no? Cosas semejantes en lo que le suceden tanto a justos como a impíos. Pero también este capítulo 9 menciona un punto sumamente importante: el fin de toda oportunidad. Repito, el fin de toda oportunidad. La satisfacción, dijo Jajam, no es la mejor parte del hombre en esta vida. Kadosh Baruj Hu, su provisión, su providencia, son la eterna sobre todos. Y claro, como bien habíamos estudiado ya en Mishlei, Proverbios Sefer Mishlei, decía por ahí que la sabiduría es superior a la fuerza, es más superior, aunque se usen armas de guerra, se usen muchas cosas, la fuerza, la sabiduría dice Jajam Shlomo. Kiet kol se natati li valevur el kol se asher de Jajamim behadem yom Elohim. Gam ham bayam tina en yo yadam akol lifne. He dado mi corazón, dice Jajam Shlomo, a todas estas cosas. Hace un rato, ¿sí? Él pasó por muchas experiencias para declarar todo esto, como diciendo, tuve que experimentar todo esto para tener la autoridad de poder hablar sobre el asunto, dice Jajam Shlomo. Que los justos, los sabios y sus obras están todos en las manos de Elohim, que sea amor, que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos del Psuk. Qué interesante este inicio 9, nuestro estudio, porque estamos viendo aquí una de las comparaciones que hace él, tanto en el justo como en el impío. Uno de los problemas que muchas veces se ve en el mundo creyente, ¿no? Cuando cae esa arrogancia
cree estar, entre comillas, en la verdad, y habla de una manera despectiva de aquel que todavía está privado, ¿sí?, de lo más cercado a lo que el Eterno dice, ¿sí? He dado mi corazón, dice Jajam Shlomo. Acá está una de las respuestas a uno de los interrogantes que lo intrigaba a él. Todas estas cosas, no hay contraste. Está hablando de las adversidades de los justos y las prosperidades, plural, de los impíos. Los justos, los hechos de una persona manifiestan lo que es. Dice Mateo 7:15 al 20, la conoce la persona, ¿por qué? Por su nombre, por sus frutos. ¿Sí? Así nos dice Mateo 7:15. Y la mano de Elohim, que pone acá el ejemplo, está hablando de la voluntad suprema del Creador. Quiero que lo vaya a notar, porque esto es muy importante para entender lo que está diciendo. Es coherente, visto que se malinterpreta o se hace mal uso. La mano que representa en los hebraísmos, poder. ¿Sí? Anótese Deuteronomio 33:3 y Isaías 62:3. Dice amor. ¿Y qué otra? Odio. Amor y odio. Que sea amor o que sea odio. Anote, amor, odio. Es difícil saber qué propósito hay detrás de estas diversas vicisitudes que toca Jajam Shlomo. Por lo general ilustran la regla que hay de causa a efecto, ¿sí? Y eso lo hace en Gálatas 6:7. Ese de tarea también. El Eterno dirige los acontecimientos de lo mejor de acuerdo a infinitas. Pero muchas veces, en su provisión o en su voluntad, mejor dicho, hace que cada situación pueda convertirse en una oportunidad al desarrollo del ser humano. Y ahí podemos decir que es donde el Eterno está moldeando al ser. Todo está delante de ellos. Claro, ¿qué está diciendo esto? Que si se depende únicamente de la razón humana, con frecuencia no se va a comprender qué significan estas situaciones. La naturaleza, planes de Elohim para la vida de las personas. O tampoco qué nos depara el futuro. Por eso dice el verso Akol, el artículo definido, Akol. Claro, literalmente que es el todo. El todo, ¿sí? Lo traducimos como todo, pero al tener el artículo definido, si dijera el todo, como que hay un todo. Y lo podemos conectar con el verso 1, que se interpreta la palabra Hebel como la vanidad. Si miramos esto consonántico hebreo, aquí puede hacerlo cambiar la B, la bet, por una Kaf, ¿sí? Letras que son muy similares en el texto hebreo. Por lo tanto, finalmente se puede confundir. Y esto es uno de los problemas que surgen en versiones traducidas al español. Me refiero a un tema de la Biblia. Claro, uno, los textos hebreos, y dos, los ideales, que también a veces se meten en las interpretaciones. Un mismo suceso para ambos, dice. En el Ruth 2:3 hay un vocablo parecido que se traduce como acontece. En 1 de Samuel 6 lo traducen como accidente. Y en 1 de Samuel 26, le estoy hablando del mismo vocablo, se traduce como habrá acontecido algo. El justo, ya Dios, ¿quién es el justo? Ahí el justo. Bueno, el justo, la idea de la Biblia, el que se comporta moralmente recto, ¿sí? Porque aquí es donde surgen las contradicciones de muchas personas y dicen, no hay nadie justo, no existe el justo. ¿Y por qué está hablando acá del justo si no existe? No hay nadie justo. El justo es uno de los títulos que le pone al que moralmente se comporta de manera recta. Pero aún así todo tiene sus fallas, no es perfecto, ¿sí? Y en el texto hebreo, cuando habla de que no hay justo, está hablando de la perfección plena. También dice acción al bueno, ¿sí? Al bueno y malo, al limpio y al impuro, dice, ¿sí? Al que sacrifica como al que no sacrifica, ¿sí? Aquí hablando de comparaciones. Al que va al santuario y tiene la veracidad de sacrificar y de hacer toda la ceremonia, como el que no lo hace.
tanto a uno, en pocas palabras, ¿no? Está diciendo tanto a uno como a otro. Ambos. Eso es lo que está diciendo. Al que jura como al que se abstiene de jurar, o al que teme jurar, como dijo, verso 19. Vamos a comparar una enseñanza en Mateo 5, ¿sí? Ahí están las enseñanzas de Mashiach, Mateo 33 al 37, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no harás de tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más del mal procede. ¿Tiene? Amén. Dijimos hasta el verso 37, ¿sí? ¿Hasta ahí? Claro, Mashiach es de este tipo de actuar, donde compara a Han Shlomo. Dice nuestro verso 3, este mal hay de todo lo hace bajo el sol, que un mismo suceso acontece a todos, o si usted quiere poner entre paréntesis, ambos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después se va, nos dice. No sé si dice así su versión. Entonces, este mal hay. Claro, está diciendo en el hebreo, este mal existe. Los comentarios de Kohelet, Han Shlomo comentan, ¿no? Él no ha dicho nada tan directamente, pero uno de los comentarios que hacen es que Han Shlomo hay muchas cosas como que no le cuadraban, ¿sí? Como que no le cerraba o no aceptaba todavía el hecho de morir buenos como malos. Está lleno de mal, dice el versículo 3. Claro, todo pecado está provisto de razón y de cordura. No puede o no parece ser razonable que la mayoría del pecado, ¿sí? Dice Han Shlomo en su razonamiento, que vivir de una manera como el Eterno, quien creó toda la existencia, dijo que teníamos que vivir. La mayoría, en pocas palabras, ¿por qué la mayoría de personas buscan la desobediencia? ¿Por qué no mejor buscar la paz, la armonía, la amistad? ¿Por qué buscar la guerra? ¿Por qué buscar el odio? Lo estoy diciendo en mis palabras, lo que acá está cuestionando Han Shlomo. El hecho de la muerte y la justicia, como si pusiéramos un freno, dice. ¿Acaso no podrían seguir? 4. Aún hay esperanza que él que entre los dos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y vamos en el tema de la muerte, donde él está, que obvio, si la persona está viva, puede arrepentirse, ¿no? Pero muerta no se puede arrepentir de su mal. Entonces, ¿qué sí? Puede ser un león, dice, un animal mucho más apreciado, ¿sí? Que un perro. Dice, es más común tener un perro en la casa, pero tener un león, ¿verdad? Sin embargo, vale más un perro vivo que un muerto, porque muerto está. Y esto nos lleva aquí a analizar las palabras tikvá, bitajom, esperanza, confianza. ¿Sí? Así se traduce, anótese 2 de Reyes 18:19 e Isaías 36:4, que es la misma raíz que muchas veces la traducen como confiar o en esperanza. ¿Sí? El perro aparece en la Biblia como un animal despreciado. ¿Qué quiere decir que son despreciados? Al contrario, es el animal más amigo, más compañero del hombre. ¿Sí? Pero en la Biblia lo pone, y le voy a dar algunos versículos, Éxodo 22:31, de Samuel 17:43, y está hablando de un ejemplo, no quiere decir que es un animal detestable. ¿Sí? 26:11 y 2 de Pedro 2:22. Son ejemplos que vemos en la Biblia. Así se lo consideraba todavía en muchos países de Oriente Próximo. El perro era como un símbolo de los píos y de los depravados. ¿Sí? Y eso también en muchos libros de historia de Oriente, que la imagen tenían el perro. Salmo 22:16, Salmo 59, verso 2, ¿sí? Y 6:10, 11.
De hecho, cuando habla de forma despectiva, en el ser humano lo compara con perro. Pero sabemos que no es así, es una en sentido figurado. ¿Sí? Dice el verso 5, nuestro estudio, capítulo 9 estoy. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, tienen más paga porque a su memoria se ha puesto en olvido. Porque ya no pueden hacer, no tienen voluntad. Si quieren hacerlo, los muertos no tienen voluntad. Pueden ser planes y preparativos para la muerte porque saben que deben de enfrentarla. Pero los muertos están. Ya no saben nada, ni pueden actuar. Salmo 88, 10, Salmo 115, verso 17. ¿Sí? Seguimos avanzando en nuestro estudio. Y uno de los temas que relaciona el capítulo 9 con el capítulo 8, de consejos que se dan, es que habla de disfrutar de esta beneficios del trabajo, dice. ¿Sí? Es uno de los temas que toca y dice el verso 6, también su amor, odio y su envidia fenecidos ya y nunca más tendrán parte de todo esto en lo que se hace debajo del sol. Entonces anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, porque tus obras ya son agradables a Elohim. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte, ungüento sobre tu cabeza. La idea que comentaba yo de estos 3 versículos que acabo de leer es tus obras, está hablando de la labor que sea bajo del sol. ¿Sí? Tus obras, claro. ¿Qué hora se le dio al hombre? Trabajar. ¿Sí? No se deje estar como una planta, como un árbol. No, sino que trabaje. Que nunca deje de mover sus manos. Como dijeron por ahí, si te quedas mucho tiempo quieto, te van a salir hongos. Te vas a perder si te quedas mucho tiempo quieto. Y claro, tiene que ver con esto. Dice, disfruta de la vida, pero muévete. También su amor, comenta el verso 6. El verso 6 dice, aprovecha la vida de la mejor manera posible. Uno de los consejos. No te quedes con los brazos cruzados, ¿sí? Pensando o tratando de encontrar una respuesta a las hojas de esta. Con tu pan, bebe tu vino, ishtayaine, dice. Bebe. El pan y el vino, se estudió ya en los comentarios, se menciona no literalmente, no están literal, están dando una simbología, representan todo lo que es sabio y todo lo que es nada. Génesis 14, 18, Deuteronomio 33, 28. Y tú sabrás, Sica, que el Eterno suministra bendiciones, su voluntad al ser humano y sobre todo la verajá para disfrutarla. ¿Sí? O sea, le da las bendiciones, pero te da la verajá, nos da la verajá para disfrutarla. O sea que Él da todo, bendito sea Él. Pero vendrá el día cuando se verá la diferencia entre los justos y los impíos, dice Malaquías, y entonces se tomará en cuenta bendiciones en una complacencia egoísta, en un sentido malo, para suplir sus prójimos o para el mal. ¿Sí? Mateo 25, ahí está la respuesta, verso 31 al 46. Dice el verso 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mantente transparente, está diciendo. Mantente limpio. No te llenes de porquerías. Y que no en tu cabeza. Fíjese cuánta simbología, ¿no? El ungüento. ¿Qué es el ungüento? El aceite. Como ya estudiamos, creo que fue la semana pasada que habíamos comentado, era costumbre predicar aceite perfumado, claro que era muy caro, ¿sí?, en la casa, para refrescar y para perfumar. Así lo utilizan. En el Salmo 23, 5 aparece una relación de esto en Amós 6, 6. O sea, se encontraba que no ungir la cabeza era una señal de luto o de ayuno. No acepto. Pero dice que no falte ungüento en tu cabeza. Estás con la carota larga, infeliz en la... No, disfruta vida. Si es la...
Sé feliz, dice el Eterno, no infeliz. El verso B, goza de la vida. Me interesó mucho este verbo, este texto en hebreo, los verbos que utilizan. O sea, está diciendo, mira la vida con una mujer a quien tú ames. Repito, mira la vida con una mujer a quien ames. ¿Para qué fue creado el matrimonio? ¿Por qué creó el matrimonio Elohim? Para proporcionar un gozo supremo. Y viene el hogar para que sea un cielo pequeño, un lugar de shalom. Proverbios 5, 18 y 9, Proverbios 5, 22. Dice el verso 9 en nuestro estudio, tu parte, es decir, que el hombre tenga un año feliz, eso está refiriendo. El propósito de Elohim es que el ser humano sea feliz con toda buena conciencia y que use plenamente todos los privilegios como también las responsabilidades que nos da esta vida. Por eso dice el verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, quédate casos. No, dice, hazlo según tus fuerzas, según lo que puedas alcanzar. Porque una vez que te mueras, está diciendo el versículo, donde vas a ir como van todos, no hay obra, no hay trabajo, no hay conocimiento, ni mucho menos sabiduría. Claro, todo esto está encerrándolo en la decisión, en el albedrío que hay en cada uno de nosotros. Antiguamente se creía que el Sheol, la raíz morada de los muertos, ¿sí? Como un lugar. Me parece bien Kohelet, y es evidente que Jajam Shlomo, estuvimos estudiando también la introducción a Kohelet, puede escucharlo en comunidadkolshadai.blogspot.com, donde nos enfocamos en la época, en la etapa de la historia en que escribe Jajam Shlomo y el pensamiento que había en esa época. Lo que se creía. Según Jajam Shlomo, creía que en el Sheol hay un estado de inconsciencia, como dice el capítulo 19 y 21 de Kohelet. Cuando él dice a dónde vas, se refiere a que todos tenemos que morir. ¿Sí? 1 Corintios 15, 22, que en Adán todos mueren. ¿Cómo Adán? Claro, desde Adán significa en Adán todos mueren. ¿Sí? Dice el verso 11, me volví y vi debajo del sol que ni de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, si tiempo y ocasión le acontecen a todos. Todos tienen oportunidades. Y usted ni yo podemos decir que no tuvimos oportunidades, o que no tenemos, o que no tendremos oportunidades. Siempre y cuando respiremos, estemos vivos. Claro, Dios, dice el verso 11, a diferencia de los seres humanos, y no depende del vigor físico, vigor mental. 1 Samuel 14, 6. En la existencia humana, todas estas cualidades que menciona el verso 11, que son externas, que parecen dar a unas personas ventajas sobre otras, no es lo más importante. ¿Sí? Comentábamos la semana pasada el pobre y el necio, ¿no? Y comparábamos. Uno valora lo que tiene y el otro no. Sin embargo, todos tienen oportunidades. Jajam Shlomo. Tiempo y ocasión. Igual oportunidad. Hay un tiempo propicio, comenta el versículo. Un momento preciso para determinada tarea. Cuando alguien deja, escuche muy bien, cuando alguien deja que se le escape el tiempo, fracasa el esfuerzo total o parcial para cumplir lo que se podría alcanzar. No, ya es tarde. Verso 2, seguimos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son los hijos de los hombres, el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Imagínense si nos mandaran un periódico, una carta, la pasan por abajo de la puerta diciendo, va a venir una prueba que ni te vas a imaginar lo que te va a pasar. Vete preparando. No, claro que no. Las pruebas hay muchas veces, sobre todos nosotros, hay que actuar de la peor manera.
Lo mismo dice acá, lo compara como si fuera la... Aquí dice el hombre, y esto me llamó la atención porque está hablando con el pueblo definido. O sea, está hablando de la acción individual de cada uno con el problema en la vida o con la muerte. Hay dos interpretaciones. Su tiempo, tal vez, aquí sí está hablando una referencia a la muerte, aunque también podríamos interpretar, según el texto hebreo, a cualquier sea, Haz Shalom. El lazo es otro simbolismo, es una figura que describe su desastre. ¿Sí? Salmo 91:3, Salmo 124:7, Oseas 7:12. Dice el verso 13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, dice. Está hablando de un ejemplo, está dando un mayal, ¿no? Una pequeña ciudad, ¿qué nos está diciendo acá? La dimensión del lugar era insignificante, por eso sus pocos defensores solo estaban atacando. El gran rey, ¿sí? Muchos incluso comentaristas han especulado mucho en cuanto a si Salomón se refiere en particular, ¿sí? Está dando un ejemplo acá, no está hablando de una ciudad en particular, pero todo de quién se halló. Esa, ¿sí? Un hombre que dice, pero también es sabio. ¿Sí? Un hombre, un pobre, un sabio, dice en el texto hebreo. Si quiere corroborarlo en el texto hebreo, tiene el artículo indefinido. Dice, un hombre, un pobre y un sabio. Entonces, ¿son tres personas? No, es el mismo. Está hablando de adjetivos. Compare usted con 2 Samuel 20, 13 al 22, donde ahí también se cuenta cómo una ciudad fue salvada por una mujer. Nadie se acordaba de él, dice el pastor. ¿Sí? Cuando pasó la crisis, la gente se olvidó de su libertador. Y tenemos que parar también este caso, como Bereshit 23 dice, el caso de Yosef. ¿Cuántos se acordaban de Yosef? Se olvidaron de Yosef. Verso 16. Entonces yo dije, me da la fuerza, aunque la ciencia del pobre es menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es la sabiduría. Texto 19. Ya dijimos que la palabra fuerza generalmente se usa para referirse a la fortaleza de un guerrero. Jeremías, verso 23. Ahí aparece como valentía. Valentía, que es lo mismo, es la misma palabra. Es menospreciada. O sea, no se despreció la sabiduría del hombre pobre, en el sentido de que no se la tuvo en cuenta, sino que a él mismo se lo dio. Se lo dejó de... ¿Sí? Dice el verso 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son el clamor del Señor entre los necios. Mejor la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Dice, armas de guerra, el comparativo que habíamos hecho. Hoy todos necesitamos más sabiduría, ¿sí? De parte del Eterno, como están. Y para tomar mejores decisiones. Las armas, ¿para qué se usan? Para aplacar. Una nación contra otra nación, muchas naciones, una guerra mundial. Y cada uno defender, ¿sí? O pelear por un territorio. El fin es el mismo. Sin embargo, aquí vemos el ejemplo de este anciano pobre que con su sabiduría, claro, dada por el Eterno, fue un ejemplo. Y se calmó, dice. Una persona puede provocar una gran pérdida de una nación por sus estupideces. Y vamos al ejemplo de Josué 7. Verso 1. Si quieren, verso 1 y verso 4 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema
porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Yehuda, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Y su verso 4, y subieron allá del pueblo 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de Jai. ¿Sí? Las desgracias que muchas veces se creen, como decía Jajam Shlomo, por causa del necio, una ciudad puede ser destruida. ¿Sí? Y este es uno de los ejemplos que bien, no para tomarlo, sino para aprender a no hacer eso. Y esto Jajam Shlomo en su derashá, en su enseñanza, como uno de los males también que vienen sobre otros. Vamos a darle gracias al Padre por esta oportunidad que nos da de reflexionar tantos temas, porque la verdad que estos son tantos temas que tocan y los comparativos que hacen, pero en realidad vemos la importancia de tomar buenas decisiones, de vivir la vida de manera plena, ¿sí? Porque uno de los temas que toca aquí es el fin de toda oportunidad. Damos gracias a nuestro Padre por esta enseñanza y que nos siga dirigiendo en nuestro consejo. Gracias te damos por la oportunidad de reflexionar juntos y comentar este texto. Gracias, Padre, por los consejos, las enseñanzas, por la sabiduría también que das a Jajam Shlomo y este Megilat Kohelet que estamos estudiando. Gracias, Padre bendito, porque ciertamente Abba Kadosh, verdad que necesitamos solamente de tu dirección. En el nombre de Yeshua, Ashi, danos una vida plena, una vida en la que podamos tomar buenas decisiones, una vida en la que podamos tener largos días de paz. En el nombre de Yeshua, Mashiach. Gracias por esta nueva oportunidad. Amén y amén.